Hoy vamos a estar hablando de las 5 estructuras importantes de la inteligencia emocional y cómo las vamos a aplicar. Primero que todo, hablemos del autoconocimiento. Autoconocimiento es la habilidad que tenemos cada uno de nosotros para conocernos adecuadamente. ¿Cómo podríamos trabajar con el autoconocimiento? Pues bueno, también decir que Lao Tse hace 5000 años ya hablaba de la conquista propia y decía que si tú eres capaz de conocerte a ti mismo, podrás conocer a los demás mucho mejor y por lo tanto adaptarte, digamos, en ese proceso de comunicación y relación. Yo lo que voy a explicar después es cómo funciona el autoconocimiento. Porque es muy fácil nosotros querer trabajar con otras personas, pero si no podemos conocernos a nosotros mismos, se nos va a hacer mucho más difícil trabajar con los demás. Muchas veces el mayor reto está precisamente ahí, en nosotros conocernos a nosotros mismos. Claro, pero eso es algo muy íntimo. Entonces, una de las cosas que trabaja la programación neurolingüística es cómo funciona el cerebro y la persona y el liderazgo en un nivel subjetivo, la estructura del pensamiento subjetivo. Un pensamiento desencadena una emoción y una emoción desencadena una interpretación de mi propia experiencia si me doy cuenta de ello. Por tanto, para mí la habilidad de inteligencia emocional más importante y esencial es el autoconocimiento, el darse cuenta de lo que tú estás haciendo, de cómo estás pensando, de cómo estás actuando, de cómo la gente está reaccionando a eso, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros autoconocernos? ¿Nos es puedes un poco decir? difícil y es un poco raro, ¿no? Como digo yo, es raro, porque yo llevo, mira, no es por... Yo he escrito, tú sabes, he escrito 3 libros que los he vendido, más de 3000 ejemplares, pero luego tengo como en el tintero como 7, 8 más. Y todos tienen que ver con la conquista de uno mismo. Y la esencia es el autoconocimiento. Entonces yo llevo muchos años, más de 15 años, preguntándome cómo funciona eso. Sí. Porque digo, debe ser algo que está ahí dentro de ti o dentro de ti, ¿no? Y cómo entramos ahí, cómo nos damos cuenta de cómo somos, cómo nos conocemos, ¿no? Yo me voy a que es un continuo trabajar con uno mismo, tomar conciencia de este diálogo interior, evaluarnos de forma objetiva, porque cuando hablamos de lo que es subjetivo es desde mi posición, pero cuando yo hablo de forma objetiva estoy teniendo la capacidad de verme de lejos a mí misma, es como si me separara y me viera a mí aquí y yo acá y yo dijera, ¿qué es lo que Lidia está haciendo? ¿Cómo Lidia reacciona en tal eventualidad? ¿Cómo Lidia hubiera reaccionado mejor? ¿Qué es lo que está pasando por la mente de Lidia? Esa es la forma en la cual tú puedes verte de forma objetiva. Y como nos dice Esteban, conquistarnos a nosotros mismos. ¿Puedes ampliarnos un poquito más este concepto de cómo yo misma me puedo conquistar a mí misma? Sí, mira, yo ya te digo que después de investigarlo al final he entendido cómo funciona, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, cuando tú haces algo, un trabajo que te gusta y estás trabajando muchas horas porque te gusta, estás sometiendo tu cerebro a una disciplina, a un esfuerzo consciente y luego a veces tienes una pregunta, como por ejemplo, ¿qué voy a hacer en el siguiente capítulo? Yo que he escrito muchos libros, pues cuando un escritor se levanta, se toma un café, vuelve a sentarse, se levanta, tú no te puedes despistar por el camino con cualquier cosa. Tú tienes que estar escuchándote a ti mismo en ese camino a la cocina y volver, en ese ir al gimnasio y volver, en esa ducha que te pegas, y ahí te viene como el, ya lo entiendo, ¿no? Es como eso que le denominan el eureka, ¿no? Eureka significa que la propia conciencia que tú tienes, la comunicación entre tu consciente y tu inconsciente, tú has metido un trabajo y el inconsciente luego, algo que tú no entendías conscientemente porque estabas ya saturada, cansada, te lo envía. Entonces tú tienes que, es una historia de orejas finas, como decía Nietzsche, o como decía el poeta Rumi, decía, escúchate, quédate solo, haz algo obviamente y escucha lo que luego tu inconsciente te va a dar todas las respuestas que no encontraste de manera consciente, ¿no?
Quiere decir entonces que parte de nuestro autoconocimiento es poder escuchar esa voz interior y captarla de una forma real, en lo que se conoce como el awareness, el darse cuenta de lo que está sucediendo dentro del interior y ver cómo podemos trabajar con ese interior. Por ejemplo, si yo sé que voy a ir a dar una charla y que me siento muy nerviosa, tengo que entonces evaluarme a mí misma y decidir ¿cómo yo puedo, conociendo que estoy un poco nerviosa, que quizás no es lo más adecuado para yo poder dar esta charla, qué yo puedo hacer para tranquilizarme? Porque yo tengo un autoconocimiento. Respiro profundo, me visualizo dando la charla. Son técnicas que nos ayudan a nosotros, que son técnicas de la PNL, la visualización, para nosotros poder estar en control. Que ahí entonces nos vamos al próximo tema, el autocontrol. Porque el autocontrol está muy ligado a lo que es el autoconocimiento. ¿Qué nos puedes hablar del autocontrol?